Un hombre aparentemente común, miembro activo de su comunidad y padre de familia. Pero detrás de esa máscara de normalidad se escondía uno de los asesinos más sádicos de la historia. Dennis Rader, mejor conocido como BTK, sembró terror en Kansas durante décadas, dejando una oscura huella en la historia criminal de Estados Unidos. BTK no solo ataba, torturaba y mataba, sino que además enviaba cartas a la policía y los medios de comunicación, describiendo sus crímenes con un detalle escalofriante y una arrogancia que desafiaba toda lógica. ¿Cómo pudo alguien llevar una doble vida tan perturbadora durante más de 30 años sin ser descubierto? ¿Qué lo llevó a convertirse en el temido asesino BTK? Prepárate para descubrir la mente detrás del monstruo y los crímenes que estremecieron al mundo entero. Dennis Lynn Rader nació el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas, Estados Unidos, y creció en el pequeño pueblo de Wichita. Era el mayor de 4 hermanos en una familia que parecía ser común y corriente, con padres trabajadores y dedicados a su comunidad. Pero como muchas historias de asesinos seriales, el entorno aparentemente normal de Rader no reflejaba la oscuridad que comenzaba a gestarse en su interior. Desde muy joven, Rader mostró comportamientos perturbadores que muchos asociarían después con los primeros indicios de un trastorno profundo. Según testimonios de vecinos y personas cercanas, Dennis era un niño retraído, poco sociable, que prefería pasar el tiempo a solas. Este aislamiento, sin embargo, no era solo por timidez, sino por las fantasías que ya empezaban a dominar su mente. Dennis Rader tenía una obsesión secreta: atar, controlar y someter. Desde niño, se fascinaba con el dolor ajeno, comenzando con actos crueles hacia animales pequeños. A menudo los atrapaba, los amarraba y los torturaba, comportamientos que más tarde serían reconocidos como una de las señales del Tríada McDonald, un conjunto de rasgos asociados con la psicopatía en desarrollo. En la escuela, Rader no destacaba. Era un estudiante promedio, con un comportamiento discreto y una apariencia que no levantaba sospechas. Sin embargo, mientras sus compañeros soñaban con deportes o aventuras, Dennis estaba sumido en fantasías oscuras de control y dominación. Se ha especulado que su necesidad de poder sobre otros se derivaba de un sentimiento de inferioridad y humillación que pudo haber experimentado durante su niñez. A pesar de la fachada de normalidad en el hogar de los Rader, existen informes que sugieren que Dennis carecía de una conexión emocional sólida con sus padres. Su padre, William Rader, trabajaba largas horas como operario en una estación de servicios, mientras su madre, Dorothea, dividía su tiempo entre la crianza de los hijos y un empleo en una fábrica. Esto dejó a Dennis con poco apoyo emocional, lo que pudo contribuir a su creciente resentimiento y su necesidad de buscar atención y control en otros aspectos de su vida. En sus propias palabras, Rader confesó que durante su adolescencia comenzó a experimentar lo que él describió como escalofríos o impulsos que no podía controlar. Estas sensaciones iban acompañadas de una creciente fascinación por la violencia sexual, combinada con un fetichismo hacia las cuerdas y los nudos. Para él, estos impulsos se convirtieron en una forma de escapar del vacío emocional que sentía en su hogar y en su vida cotidiana. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1963, Rader intentó seguir un camino convencional y se inscribió en la Universidad Wesleyana de Wichita. Sin embargo, su desempeño académico fue mediocre y pronto abandonó los estudios. Fue entonces cuando decidió unirse a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, sirviendo en la Fuerza Aérea de 1966 a 1970. Durante este periodo, Rader parecía haber encontrado un propósito, pero sus oscuros impulsos seguían latentes. Algunos compañeros de servicio recordaron su comportamiento como reservado y meticuloso, un rasgo que más tarde definiría sus crímenes. Aprendió habilidades prácticas, como el uso de herramientas y la planificación estratégica, que luego utilizaría para llevar a cabo sus asesinatos de manera calculada y metódica. Al regresar del ejército, se mudó nuevamente a Wichita, donde comenzó a trabajar en empleos menores mientras intentaba completar sus estudios. Finalmente, obtuvo un título en justicia penal de la Universidad Estatal de Wichita, lo que irónicamente lo acercó más al sistema legal
que eventualmente trataría de eludir. A medida que Raider avanzaba en su vida, trabajó arduamente para construir una imagen de hombre normal y respetable. En 1971, se casó con Paula Dietz, una joven de su comunidad con quien tuvo 2 hijos. Su matrimonio parecía estable y la familia asistía regularmente a la iglesia luterana local, donde Raider desempeñaba un papel activo, llegando incluso a ser elegido presidente del Consejo Congregacional. Durante los años 70, también trabajó como técnico en una empresa de seguridad, donde instalaba alarmas contra robos. Irónicamente, muchas de las personas que buscaban protegerse de intrusos terminaron contratando al mismo hombre que pronto se convertiría en el terror de Wichita. Este empleo no solo le dio acceso a herramientas y conocimientos sobre sistemas de seguridad, sino que también le permitió observar de cerca a potenciales víctimas, estudiando sus rutinas y vulnerabilidades. Detrás de su fachada de padre de familia y ciudadano ejemplar, Dennis Rader vivía una doble vida. Sus impulsos sádicos continuaban creciendo y sus fantasías de dominación se volvían cada vez más elaboradas. Pasaba horas imaginando escenarios en los que controlaba y sometía a sus víctimas, creando un mundo paralelo donde él era el único con el poder de decidir quién vivía y quién moría. Fue durante esta etapa que comenzó a planificar sus crímenes, perfeccionando su modus operandi en su mente antes de ejecutarlo en la realidad. Raider estudiaba a sus víctimas meticulosamente, observando sus movimientos, tomando notas y diseñando un plan que le permitiría controlar cada aspecto de la escena del crimen. Su obsesión por el control era absoluta, y esto se reflejaría en cada uno de sus actos posteriores. El 15 de enero de 1974, una tranquila mañana de invierno en Wichita, Kansas, se tornó en pesadilla. Ese día, Dennis Rader cruzó una línea que había estado contemplando durante años. La familia Otero fue el blanco de un crimen tan brutal y meticuloso que marcaría el inicio de la aterradora historia del asesino BTK. Fue aquí donde Rader dejó claro que no solo era un asesino, sino uno que buscaba reconocimiento y control absoluto sobre sus víctimas y sobre la narrativa que rodearía sus crímenes. La familia Otero estaba formada por Joseph, de 38 años, Julie, de 34, y sus hijos, Joseph Jr. y Josephine. Eran una familia latina que recientemente se había mudado a Wichita en busca de una vida mejor. Joseph era un veterano de la Fuerza Aérea que ahora trabajaba como mecánico, mientras que Julie se dedicaba a cuidar de sus hijos. La vida de los Otero era sencilla y pacífica, hasta que se cruzaron con Dennis Rader. Rader había seleccionado a los Otero después de observar a la familia durante algún tiempo. Como era su costumbre, los estudió meticulosamente, aprendiendo sus rutinas y las vulnerabilidades de su hogar. Sabía cuándo Joseph solía estar en casa, cuándo los niños iban a la escuela y cuánto tiempo Julie pasaba sola en la casa. Rader eligió esa familia no solo por conveniencia, sino porque representaba el tipo de blanco perfecto que le permitiría ejercer el control total que tanto deseaba. En la mañana del 15 de enero de 1974, Rader llegó a la casa de los Otero, armado con una cuerda, una pistola y su plan meticulosamente diseñado. Entró al hogar mientras los niños estaban en casa, aprovechando el factor sorpresa para dominar a la familia. Primero sometió a Joseph, usando su experiencia previa con nudos y restricción física para inmovilizarlo. Luego hizo lo mismo con Julie y los niños, forzándolos a obedecer bajo la amenaza de su arma. Durante todo el ataque, Rader mantuvo una calma escalofriante, como si todo estuviera siguiendo un guión que había ensayado una y otra vez en su mente. A medida que tomaba el control de la situación, Rader empezó a ejecutar su modus operandi: atar, torturar y finalmente matar. Joseph Otero fue el primero en ser asesinado. Rader lo estranguló lentamente, asegurándose de que sintiera cada segundo del ataque. Luego, hizo lo mismo con Julie, quien luchó desesperadamente por salvar a sus hijos. Joseph Jr. fue el siguiente, y finalmente, Rader se centró en Josephine. Este último asesinato fue particularmente sádico. Rader la llevó al sótano de la casa, donde la colgó de una tubería y la observó mientras perdía la vida. Más tarde, describiría este momento como uno de los más emocionantes para él,
dejando claro que su impulso asesino estaba profundamente ligado a su deseo de dominación y control. El crimen fue descubierto más tarde ese mismo día, cuando uno de los hijos mayores de los Otero, que no estaba en casa durante el ataque, llegó y encontró la macabra escena. La policía fue llamada de inmediato, y lo que encontraron los dejó conmocionados. Los cuerpos de los 4 miembros de la familia estaban atados y colocados en posiciones que sugerían una cuidadosa planificación por parte del asesino. El informe forense reveló que las víctimas habían sido estranguladas, y en el caso de Josephine, también había evidencia de abuso sexual post-mortem. Las huellas en la escena y la forma en que se había realizado el ataque indicaban que el asesino había actuado con precisión y control absoluto, dejando claro que esto no era un crimen impulsivo, sino premeditado. El asesinato de los Otero causó una ola de miedo en Wichita. Era un crimen tan brutal y sin sentido que la comunidad comenzó a preguntarse si alguien más podría estar en peligro. La policía se enfrentó a un enigma. No había signos de robo ni testigos, y el asesino parecía haber planeado cada detalle para evitar ser capturado. En ese momento, nadie sabía que este crimen era solo el comienzo. Dennis Rader, que para entonces ya había regresado a su vida normal, estaba disfrutando del poder que sentía al haber controlado cada aspecto de la situación. Pero como pronto demostraría, el control sobre sus víctimas no era suficiente. También quería controlar cómo era percibido por el público. En octubre de 1974, meses después del asesinato de los Otero, Rader envió su primera carta a un periódico local, The Wichita Eagle. En esta carta, describió con detalle el asesinato de los Otero, incluyendo información que solo el asesino podía conocer. Firmó la carta con las iniciales BTK, que significaban Bind, Torture, Kill, atar, torturar, matar, un resumen escalofriante de su modus operandi. Esta carta marcó el inicio de la relación de Rader con los medios y la policía, una relación que él utilizaría para alimentar su ego y jugar al gato y el ratón con las autoridades. Para la policía fue una confirmación de que se enfrentaban a un asesino calculador y narcisista, alguien que no solo buscaba matar, sino también ser reconocido por ello. Tras el brutal asesinato de la familia Otero, Dennis Rader no mostró signos de detenerse. Durante los años siguientes, su hambre de poder y control lo llevó a cometer una serie de crímenes cada vez más elaborados. Sus víctimas, elegidas cuidadosamente, se convirtieron en piezas de un macabro juego que BTK controlaba con precisión. Mientras tanto, la policía y la comunidad vivían en constante terror, incapaces de predecir cuándo y dónde atacaría nuevamente. A pesar de la conmoción generada por el asesinato de los Otero, Rader pasó desapercibido durante varios meses. Vivía una vida aparentemente normal como esposo, padre y miembro activo de su comunidad religiosa. Pero en su interior, el monstruo que él mismo describía seguía creciendo, alimentado por el recuerdo de sus crímenes y la necesidad de revivir esa sensación de control absoluto. BTK seleccionaba a sus víctimas con cuidado, observándolas durante días o incluso semanas antes de atacar. Las seguía en su rutina diaria, aprendía sus hábitos y buscaba el momento perfecto para atacar. Para Rader, este proceso de acecho era tan importante como el asesinato mismo, una forma de establecer su dominio antes incluso de enfrentarse a sus víctimas. El segundo crimen de BTK tuvo lugar el 4 de abril de 1974, menos de 3 meses después del asesinato de los Otero. Esta vez, su objetivo fue Catherine Bright, una joven de 21 años que vivía sola en Wichita. Rader irrumpió en su casa al mediodía, esperando encontrarla sola. Sin embargo, Catherine llegó acompañada de su hermano, Kevin Bright, de 19 años. Este imprevisto no detuvo a Rader, quien usó su arma para someter a ambos. Ató a Kevin y lo dejó en una habitación, mientras arrastraba a Catherine a otra. Kevin, decidido a luchar por su vida, logró desatarse y enfrentarse a Rader, pero recibió un disparo en la cabeza. A pesar de estar gravemente herido, Kevin sobrevivió y logró huir para buscar ayuda. Mientras tanto, Rader atacó brutalmente a Catherine, apuñalándola varias veces antes de abandonar la escena. Catherine fue llevada al hospital, pero murió poco después debido a sus heridas. El asesinato de Catherine Bright y el intento de asesinato de su hermano
marcaron un cambio en el modus operandi de BTK. A diferencia del asesinato de los Otero, este crimen no fue tan meticuloso ni limpio. El hecho de que Kevin sobreviviera representó un riesgo para Rader, ya que por primera vez había dejado un testigo que podía identificarlo. Sin embargo, esto no detuvo su impulso asesino. Al contrario, lo llevó a refinar su estrategia para asegurarse de que sus próximos crímenes fueran impecables. Tras el asesinato de Catherine Bright, BTK permaneció en silencio durante 3 años. Durante este tiempo, Rader continuó llevando una vida normal. Trabajaba como técnico en sistemas de alarmas, un empleo que le permitía acceder a los hogares de posibles víctimas y estudiar sus vulnerabilidades. Aunque no cometió asesinatos durante este periodo, Rader utilizó este tiempo para planificar futuros crímenes. Su obsesión con el control lo llevó a desarrollar métodos más sofisticados para acechar y atacar a sus víctimas. También comenzó a experimentar con la escritura de cartas, perfeccionando el estilo que usaría para comunicarse con la policía y los medios en los años siguientes. En 1977, Rader retomó su serie de crímenes con 2 asesinatos que consolidaron su reputación como un asesino calculador y despiadado. El 17 de marzo, Rader irrumpió en la casa de Shirley Behan, una madre de 3 hijos. Usando su táctica habitual, sometió a Shirley y la llevó a una habitación separada, donde la estranguló con una cuerda. Los hijos de Shirley, que estaban en otra habitación, lograron escapar y pedir ayuda. Aunque no pudieron evitar la muerte de su madre, su testimonio proporcionó a la policía más información sobre el modus operandi de BTK. Luego, el 8 de diciembre de ese mismo año, Rader atacó a Nancy Fox, de 25 años. Este asesinato mostró el nivel de planificación que BTK había alcanzado. Rader observó a Nancy durante semanas antes de irrumpir en su casa mientras ella dormía. Ató a Nancy y la estranguló con una cuerda, asegurándose de dejar pocas pistas en la escena. Este crimen fue particularmente significativo porque Rader llamó a la policía para informarles sobre el asesinato, mostrando una vez más su necesidad de atención y control. Después del asesinato de Nancy Fox, Rader envió una carta al periódico local detallando el crimen. En esta carta, incluyó un poema titulado Oh, Death to Nancy y un diagrama de la escena del crimen. Este nivel de arrogancia y narcisismo era característico de BTK, quien disfrutaba de la atención que sus crímenes generaban en la prensa. Rader se refería a sus crímenes como proyectos, lo que destacaba su enfoque metódico y deshumanizador hacia sus víctimas. Para él, estas personas no eran más que objetivos en un juego macabro cuyo único propósito era satisfacer sus impulsos más oscuros. Para finales de 1977, la comunidad de Wichita vivía en un estado de paranoia constante. Los residentes comenzaron a instalar cerraduras más seguras y a evitar salir de noche. La policía, incapaz de detener a BTK, enfrentaba una creciente presión pública. Mientras tanto, Rader continuaba acechando a posibles víctimas, disfrutando del poder que tenía sobre una ciudad entera. A medida que Dennis Rader continuaba su reinado de terror, sus crímenes se volvieron más sofisticados. En esta fase, BTK perfeccionó su modus operandi, haciendo que sus asesinatos fueran cada vez más difíciles de resolver. Pero con el tiempo, su necesidad de atención, su arrogancia y su impulso por desafiar a la policía lo llevarían a cometer errores que eventualmente lo delatarían. Después del asesinato de Nancy Fox en 1977, BTK desapareció de la escena durante varios años. Este largo periodo de silencio no significaba que se hubiera retirado o dejado de ser un peligro. Al contrario, estaba en pleno proceso de refinamiento de su técnica y planeando con meticulosidad su próximo movimiento. Durante estos años, Rader siguió con su vida aparentemente normal. Continuó trabajando en su empleo de técnico en alarmas y en su rol de miembro de la Iglesia Luterana, llevando una fachada perfecta que dificultó aún más la tarea de la policía. En este periodo de tranquilidad, Rader pudo estudiar más a fondo a sus víctimas, mejorar sus tácticas y perfeccionar su necesidad de control. Se alimentaba de la incertidumbre y la paranoia que había sembrado en Wichita, viendo cómo la ciudad vivía con el miedo de no saber cuándo atacaría de nuevo. El 27 de abril de 1985, BTK resurgió con una brutalidad renovada.
Esta vez, su víctima fue Maureen Hedge, una mujer de 53 años. Rader la secuestró en su casa durante la madrugada y, al igual que con sus víctimas anteriores, la ató y la estranguló. Pero en este caso, Rader no solo la mató en su propia casa, la transportó hasta la iglesia luterana a la que asistía y fotografió su cuerpo en varias poses macabras. Lo que hacía único este asesinato fue el nivel de control que Rader mostró al mover el cuerpo de su víctima a un lugar tan personal para él. La iglesia luterana, a la que pertenecía como miembro activo, representaba el espacio que él sentía como suyo. Al fotografiar su víctima allí, Rader no solo afirmaba su dominio sobre la vida y la muerte, sino que también desafiaba abiertamente a la sociedad, como si hubiera encontrado una manera de combinar su vida normal con sus deseos más oscuros. Rader comenzó a incluir fotos de sus víctimas en sus crímenes. Estas imágenes no solo servían como una especie de trofeo, sino que también representaban su necesidad de control. Tomar fotos de las víctimas en poses específicas mostraba una obsesión por la representación visual del poder que él creía tener sobre sus víctimas. Al capturar estos momentos, Rader perpetuaba una imagen de sí mismo como un hombre omnipotente, un ser que podía escapar impune de la ley y a la vez desafiar a la policía, los medios y la sociedad misma. Este tipo de comportamiento es común en asesinos seriales que buscan reafirmar su ego. Las fotos proporcionaban a Rader una prueba tangible de su poder, una representación que le permitía revivir el acto y mantener la sensación de control sobre la situación, incluso después de que el crimen ya hubiera sido cometido. El siguiente asesinato ocurrió el 16 de septiembre de 1986, cuando BTK atacó a Vicki Wegerle, de 28 años. Rader, quien se había estado haciendo pasar por un empleado de una compañía de telefonía, logró engañar a Vicki y entrar a su casa sin levantar sospechas. Esta táctica de engaño y manipulación muestra cómo se había vuelto más astuto y calculador. A diferencia de sus crímenes anteriores, este ataque fue más meticuloso en su ejecución. Una vez dentro de la casa, Rader ató a Vicki, la estranguló y, como en los crímenes anteriores, fotografió el cuerpo. Esta vez, sin embargo, no solo dejó el cuerpo en su lugar, sino que se deshizo rápidamente del vehículo en el que había llegado, lo que indicaba que estaba cada vez más preocupado por ocultar su identidad y sus huellas. Tras el asesinato de Vicki Wegerle, Rader se retiró nuevamente a la oscuridad. Esta vez, la policía tenía cada vez más dificultades para encontrar conexiones claras entre los crímenes, lo que hacía pensar a muchos que el asesino había cambiado su modus operandi o que había decidido dejar de matar por un tiempo. Sin embargo, el terror seguía vivo en las calles de Wichita. Rader, en su aislamiento, continuaba su vida como un ciudadano común. Sin embargo, su obsesión por el control y el poder seguía creciendo. A medida que los años pasaban, la policía y los medios de comunicación seguían buscando al asesino, mientras Rader mantenía su distancia, satisfecho con la sensación de haber logrado engañar a las autoridades por tanto tiempo. En 2004, tras años de silencio, BTK hizo su regreso. Sin previo aviso, comenzó a enviar cartas a la policía y a los medios de comunicación, retomando la misma táctica que había utilizado en sus primeros crímenes. Sin embargo, esta vez, su arrogancia lo llevaría a cometer el error que finalmente lo atraparía. Las cartas contenían detalles que solo el asesino podría conocer, y en ellas, Rader se burlaba abiertamente de la policía, desafiándolos a que lo atraparan. En una de las cartas más infames, incluyó un disco compacto con información relacionada con el asesinato de Nancy Fox. Pensó que el disco sería una herramienta segura para comunicarse, ya que creía que no podía ser rastreado. Sin embargo, un error técnico en el disco permitió a los investigadores rastrear la ubicación de la computadora utilizada para enviarlo, lo que llevó finalmente a su captura. El regreso de Rader en 2004 marcó el inicio de su caída. Si bien su capacidad para evitar la captura durante tantos años lo convirtió en uno de los asesinos seriales más infames, la arrogancia y los errores cometidos al final de su carrera fueron los que lo condujeron a su perdición. Pensaba que el disco no podría ser rastreado, pero su creencia en su propia invulnerabilidad lo traicionó. Los investigadores, al revisar el disco,
descubrieron que estaba vinculado a la iglesia luterana a la que asistía Rader. Este pequeño detalle, que parecía insignificante en su momento, fue el primer paso en su captura. Las autoridades lograron rastrear la computadora utilizada para enviar el disco y comenzaron a descubrir conexiones entre el contenido de las cartas y los asesinatos que él había cometido. A medida que la investigación avanzaba, la policía logró obtener una muestra de ADN de Rader a través de una técnica ingeniosa que involucraba recolectar basura fuera de su casa, lo que permitió compararlo con las pruebas encontradas en las escenas del crimen. El 25 de febrero de 2005, después de más de 30 años de impunidad, Dennis Rader fue arrestado en su hogar en Park City, Kansas. La captura no fue violenta ni dramática. De hecho, fue sorprendentemente tranquila. Rader fue detenido mientras realizaba sus tareas cotidianas, sin saber que el cerco se había cerrado a su alrededor. El arresto fue el resultado de una exhaustiva investigación en la que se analizaron pruebas de ADN, el disco rastreado y la incansable recopilación de información sobre su vida. Cuando la policía le mostró la evidencia, Rader no pudo negarlo. Fue un arresto esperado, pero que aún así, para muchos, resultó impactante. Había vivido una vida aparentemente normal, trabajando, criando a su familia, siendo un miembro respetable de la comunidad, mientras que simultáneamente mantenía una doble vida como uno de los asesinos más aterradores de la historia. Tras su arresto, Rader confesó los crímenes que había cometido, describiendo con frialdad y precisión cada asesinato. Durante su interrogatorio, mostró un comportamiento calmado y casi clínico, como si estuviera hablando de hechos distantes, de algo que no le afectaba emocionalmente. En su confesión, Rader explicó que su necesidad de matar surgió de su deseo de control y poder. Dio detalles gráficos sobre cómo había planificado cada asesinato, cómo había seleccionado a sus víctimas, cómo las había manipulado antes de matarlas, y cómo había disfrutado de la sensación de poder que sentía al tener la vida de alguien en sus manos. Una de las partes más escalofriantes de su confesión fue cuando describió cómo planeaba y ejecutaba los asesinatos con meticulosidad, siguiendo un ritual que lo ayudaba a satisfacer su necesidad de atención. Para Rader, cada crimen era un acto de reafirmación personal, un acto que lo hacía sentirse superior a los demás. En su mente, él no era un monstruo, era simplemente alguien que merecía ser reconocido por sus habilidades y por su destreza. El juicio de Dennis Rader comenzó en junio de 2005. Durante el juicio, Rader se declaró culpable de los asesinatos de 10 personas, que ocurrieron entre 1974 y 1991. A lo largo de las audiencias mostró una frialdad desconcertante, dando detalles pormenorizados de los crímenes, mientras mantenía una actitud casi neutral. El juicio estuvo marcado por la reacción de las víctimas sobrevivientes y los familiares de los muertos. Muchos de los familiares de las víctimas estuvieron presentes en la sala durante la lectura de las acusaciones, y varios se dirigieron directamente a Rader durante las declaraciones. Algunos describieron cómo la ausencia de justicia había devastado sus vidas, y cómo la captura de BTK finalmente les permitió cerrar ese capítulo, aunque las heridas permanecían. Rader, al escuchar las palabras de las víctimas, no mostró arrepentimiento. En su mente, su comportamiento no era una locura ni un error. Era simplemente una expresión de sus deseos más profundos, deseos que había llevado a cabo con una fría precisión durante años. El 26 de agosto de 2005, Dennis Rader fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. En la sentencia, el juez le recordó la magnitud de sus crímenes, pero Rader permaneció imperturbable. Al final fue enviado al Centro Correccional de El Dorado en Kansas, donde permanecería el resto de su vida. Durante su tiempo en prisión, Rader continuó demostrando la misma arrogancia que había mostrado en el pasado. Mantuvo correspondencia con los medios y, en algunas ocasiones, continuó tratando de manipular la narrativa a su favor. A pesar de haber sido atrapado, la necesidad de control y atención seguía siendo parte de él. La historia de Dennis Rader no es solo la de un hombre que cometió horribles crímenes, sino también la de un sistema que, por más de 3 décadas, no logró detenerlo.
El caso de BTK dejó cicatrices profundas en la ciudad de Wichita y más allá. Las víctimas, sus familias y la comunidad en general nunca pudieron olvidarlo, incluso después de su captura. Rader dejó un legado de terror y de asombrosa manipulación. Su capacidad para mantenerse oculto durante tanto tiempo y su desdén por la ley lo convirtieron en uno de los asesinos seriales más notorios de la historia de los Estados Unidos. Pero su captura también demostró que, al final, la arrogancia de un asesino serial puede ser su mayor enemigo. Los asesinatos de Dennis Rader no solo fueron escalofriantes por su brutalidad, sino también por la frialdad con la que los cometió. Pero, ¿qué hay realmente en la mente de un asesino serial como él? ¿Cómo se forma un monstruo? La psicología de un asesino serial, especialmente uno como Rader, puede ser compleja de desentrañar. Los asesinos seriales, en su mayoría, sufren trastornos de la personalidad, específicamente trastornos narcisistas y antisociales. Estos trastornos se caracterizan por una necesidad insaciable de control, una falta de empatía y una incapacidad para experimentar remordimientos o culpa por sus acciones. Rader no era un hombre impulsivo. Más bien, sus crímenes fueron el resultado de una planificación meticulosa. Él mismo lo describió en sus cartas a la policía, revelando cómo cada asesinato era un acto de reafirmación personal. Al secuestrar, torturar y matar, él no solo se sentía superior, sino que también creaba una especie de misterio que lo mantenía en la palestra pública. Necesitaba que la sociedad supiera quién era y que reconociera su poder. Una de las características más inquietantes de Rader fue su habilidad para mantener una vida normal mientras cometía estos asesinatos. Era un padre, esposo y miembro activo de su comunidad, lo que le permitió ocultar su verdadera naturaleza detrás de una fachada. Para los que lo conocían, nunca hubo indicios de que este hombre pudiera ser un monstruo. Una de las preguntas que muchos se hacen es, ¿cómo es posible que alguien sea capaz de justificar un comportamiento tan horrendo? ¿Cómo se puede vivir con uno mismo después de asesinar a tantas personas? En el caso de Rader, sus propias palabras nos dan una pista. Él no veía sus crímenes como algo malvado, sino como una necesidad para satisfacer sus deseos más oscuros. En sus cartas, Rader escribió que sus asesinatos eran necesarios para calmar sus impulsos. Habló de cómo el monstruo dentro de él se despertaba y cómo no podía detenerlo. Este monstruo se convirtió en una justificación para él, como si estuviera fuera de su control. Rader veía sus crímenes no como una maldad, sino como una forma de ser él mismo. Este fenómeno, conocido en psicología como racionalización, es común en los asesinos seriales. La racionalización es el proceso mental mediante el cual una persona justifica sus comportamientos y decisiones, incluso si éstas son moralmente inaceptables. En el caso de Rader, racionalizó sus crímenes como actos necesarios para satisfacer sus deseos internos, lo que le permitió seguir adelante con ellos sin experimentar una culpa significativa. Una de las motivaciones subyacentes en los crímenes de Rader fue su necesidad de poder y control. En sus cartas, habló repetidamente de cómo disfrutaba al controlar las vidas de sus víctimas, de cómo su capacidad para arrebatarle la vida a alguien le daba una sensación de poder indescriptible. Esto se alinea con el perfil típico de un psicópata, cuya satisfacción no proviene tanto del acto de matar en sí, sino del control absoluto sobre la vida de otro ser humano. Para los psicópatas como Rader, la emoción del asesinato no es simplemente una cuestión de matar. Es una experiencia que involucra el control total sobre la víctima, el torturador y la sensación de invulnerabilidad que sienten cuando son capaces de manipular a las autoridades y evadir la captura. Rader se convirtió en un maestro del juego psicológico, desafiando abiertamente a la policía a atraparlo. El placer de Rader no solo se limitaba al asesinato en sí, sino que se extendía a la planificación y ejecución de cada uno de sus crímenes. El simple hecho de poder mantener en vilo a la comunidad durante tanto tiempo, mientras dejaba pistas que a menudo eran incomprendidas, alimentaba su ego de manera significativa. Otro aspecto clave en la psicología de Rader es su desconexión emocional con la sociedad. A pesar de vivir en una comunidad pequeña y de estar rodeado de familia y amigos, nunca logró establecer conexiones emocionales profundas.
Esta falta de empatía o conexión emocional es un rasgo común en los psicópatas. Rader se describió a sí mismo como un hombre solitario, alguien que no podía relacionarse con los demás de una manera genuina. Su incapacidad para formar vínculos afectivos profundos lo llevó a buscar satisfacción de manera perturbadora. Cuando no pudo obtener la atención que deseaba de las formas convencionales, optó por una forma extrema de reconocimiento a través de sus crímenes. Esta desconexión emocional también le permitió seguir adelante con sus crímenes sin experimentar una conciencia de culpabilidad. En su mente, sus víctimas eran simplemente objetos que le proporcionaban la satisfacción que necesitaba. El caso de BTK dejó una huella indeleble en la cultura popular y los estudios criminológicos. Las noticias sobre su captura y los detalles de sus crímenes fueron ampliamente cubiertos en los medios, y el nombre de BTK se convirtió en sinónimo de terror. Las películas, documentales y libros sobre asesinos seriales se multiplicaron, alimentando la fascinación por el lado más oscuro de la naturaleza humana. A lo largo de los años, varios estudios criminológicos y psicológicos se han centrado en el caso de BTK, con el objetivo de entender los factores que llevaron a Rader a convertirse en lo que fue. La mayoría de estos estudios se han enfocado en la psicopatía y la necesidad de poder, pero también en el fenómeno de la manipulación mediática y la forma en que los asesinos seriales interactúan con las víctimas y las autoridades. El legado de BTK es complejo. Aunque fue finalmente capturado y llevado ante la justicia, su impacto no terminó allí. Las víctimas de sus crímenes, las familias que quedaron atrás, el miedo que sembró en la sociedad y la transformación de las investigaciones policiales son solo algunos de los efectos que perdurarán mucho después de su arresto. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué piensas de este caso? ¿Crees que la tecnología moderna y las técnicas actuales habrían detenido antes a BTK? ¿Qué otros casos impactantes te gustaría que analizáramos aquí? Tu participación es clave para seguir creando contenido que informe y a la vez te haga reflexionar sobre los misterios más oscuros del comportamiento humano. Déjanos tus comentarios, comparte este video con quienes creas que les interesaría este tipo de historias y no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Recuerda, cada historia que exploramos aquí es una oportunidad para entender mejor el lado más complejo y perturbador de la humanidad. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo video.